Ya, lean la primera pregunta entonces, chiquillos. La primera pregunta la va a leer y me va a dar su opinión. Vale, No la he hecho. pasamos a Karen entonces. La pregunta 1 y la opinión. ¿Alguien que tenga la 1 y la opinión? Elizabeth. Profesor, esta pregunta que dice de renta recibida, como lo estamos hablando recién, dice el libro totalmente tributario una renta recibida de Biblioteca Nacional, que se plantea la ley RAI y registro empresarial. Ya, ahora me acordé de la pregunta. ¿Cuál es la respuesta, Elizabeth? Dice, con la yo puse que la RLS es deducible que la renta, que esta renta transfiere una empresa de origen. Perfecto. Muy bien la RLI. En el CPT no se hace nada ya que está ya está incluido en el activo. Perfecto. En el RAI, cuando retraso el cálculo, como ya está incluido en el CPT, tampoco. Perfecto, no se hace nada. Perfecto. Y en el registro empresarial se hace el cálculo del monto por el factor y se Listo. concurre en el examen. Esa es la historia que tienen que tener en cuenta con los dividendos. No hay más. ¿Qué se hacen con los dividendos en RLI, en RPT, en RETRE y todas esas cuestiones? ¿Ah? Bien, Elizabeth. Muy bien. Se ganó el primero, sigamos con la segunda. Sí, pues, dígame la verdad. Dice, indica el motivo por el cual se ajustan los gastos rechazados del artículo 21 y si se van a Ya, esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, Ezequiel? No lo tengo. ¿No? ¿Daphne? ¿No? ¿Por acá alguien que tenga alguna respuesta? ¿Cuál tiene Ezequiel? De las 10 preguntas, ¿cuál tiene usted ahí? Confía 100% en lo que usted plantea. que ya está incluido que no se hace nada porque está incluido. Tengo la 9. La 9, ¿qué es la Es la 9? última simple que es la corrección monetaria. Veamos. Tenía la 1 y la. ¿Qué es la corrección monetaria, Ezequiel? En el término simple, lo que es que el valor del dinero es el valor del dinero en el tiempo de hoy. Y un Como el niño dinero de... pierde valor con el tiempo, se debe tener a valor presente. Ya. La pregunta ahí no está mal, o sea, está bien. Un niño de tercero básico, ¿lo entiende? ¿Por qué dice usted que no? Apenas entendido. Lo que busco con esa pregunta, chiquillos, es que sean capaces de explicarle a un chiquillo de tercero básico que entienda la corrección monetaria. Y para explicarle a un niño de tercero básico hay que explicarle con ejemplos, ¿cierto? Hay que repensar la... O sea, yo lo que diría es que, no sé, el año pasado los caramelos costaban 20 pesos. Ya. Y este año van a costar 23. Entonces, los 20 del año pasado tenemos que traerlos a este año que van a costar 23. Ese es el ejemplo. Está bueno. Está Ese es bueno. el ejemplo. O sea, si usted le da ese ejemplo al niño, con los crucecitos va a entender qué es la corrección monetaria. Porque antes, tú con 100 pesos, ¿cuántos collas te comprabas? Cuando yo iba al colegio, Era millonario con 100 pesos. compraba 2. Estaba 50. Ahora cada colla vale 150. Entonces el tema es la desvalorización de Yo la pasaba moneda. toda la tarde con 100 pesos. Llegaba Álvaro, con vuelta. Álvaro, la letra 2, perdón, el número 2. ¿Qué? Cualquier volumen. Los retiros, Basta. Los montos de capital en el SAT, ¿ya? los temas de la presidencia. Léame en voz alta, no la pregunta, que no, me marí con la respuesta. Indica el motivo por el cual se ajustan los gastos rechazados del artículo 21 y 2. Ya. Perdón. Chiquillos, los gastos rechazados del artículo 21, inciso 2, el ejemplo clásico, que no es el único, pero el clásico son las multas fiscales. Las multas fiscales de RLI solo se agregan, solo se deducen, se agregan y se deducen, no influyen. ¿Cuál es el tratamiento? Se agregan. Al estar agregada la RLI es más alta.
Si yo no hubiese agregado la multa fiscal, mi RLI es más baja. Entonces, al agregar la multa fiscal a la RLI es más alta, y al aplicar una tasa de impuesto a una RLI más alta, el crédito se va a inflar. Por haber inflado el crédito al que le damos derecho a los socios, ¿cierto? Es el motivo por el cual tenemos que ajustar el crédito de la multa fiscal en el SAC. Si usted no tiene multas, como en los ejercicios que habíamos visto, ¿había que hacer ajuste en el SAC? No. ¿Por qué ajustamos el SAC cuando hay multa? ¿Por qué? Porque la multa se agrega. ¿Cuál es el efecto de que se agregue? Que no aumenta el impuesto. Si no tiene multa, no se hace nada. Si no hay multas, no se hace nada. Pero el tema está, chiquillos, de que no podemos darle crédito a una persona por el hecho de tener multa fiscal. ¿Cierto? Porque si tenemos una RLI solo de 100 pesos, sin multa fiscal, mi RLI de 100 pesos, ¿cuánto es el impuesto? 27 pesos. Esos 27 son créditos para la persona. Pero si tenemos la misma RLI de 100 pesos, pero en pérdida teníamos 50 pesos de multa, ¿cuánto va a ser mi RLI? 150. Va a ser más alta la RLI y el impuesto va a ser más alto. No puedo darle ese crédito al socio. Entonces la respuesta en simple sería, ¿cierto? No puedo asignar crédito a los socios por gastos, ¿cierto?, que no cumplen los requisitos del artículo 31. En esencia, la multa fiscal aumenta la RLI. Como aumenta la RLI, aumenta el impuesto. Y el impuesto se ve nutrido, ¿cierto?, por la multa fiscal. Y eso no puede suceder. ¿Ya? La pregunta 3. Alguien, un voluntario, solo uno, ¿no? O una. ¿No? Pasamos a la pregunta 4, entonces, una voluntaria. O sea, lo que yo creo es que el motivo de descontar el 33 bis del valor depreciable es porque si yo no lo descuento, voy a depreciar por un mayor valor, y ese crédito después lo voy a ir a rebajar total del impuesto. Entonces estaría aumentando en el fondo el valor de mi activo, porque ese crédito ya lo voy a utilizar. Cuando partimos el semestre lo tocamos en alguna parte, ¿cierto? Y esa explicación es precisa. Si el crédito 33 bis no lo descuento del activo, lo duplico el descuento. Y eso no puede suceder. Esa es la cuenta. Ah, qué chuta, perdón. Nadie dio la 3. Ven las 3. Pero por último, para acordarme, bueno, era. Perdón. Dice, refiérase a cuando un crédito es con o sin derecho a devolución y con o sin restitución. Y la respuesta sería, Rafi, ¿no? ¿Cuál? No lo vamos a molestar. ¿Ah? No. ¿Tiene la respuesta de la 3 o no, Juan? ¿No? ¿A dónde llegamos? ¿Hasta qué pregunta llegamos? Ah, sí. Chiquillos, que un crédito tenga o no devolución, eso emana desde la misma ley o artículo que crea el crédito. El 33 bis, si quiero saber si tiene, devolución o no tiene devolución, tengo que ir a leer el 33 bis. El gasto de capacitación, tengo que ir a leer el gasto de capacitación. Si tengo otro crédito, en la misma ley o artículo que lo crea, me dice explícitamente si es con o sin derecho a devolución. No hay un motivo así como que este me tinca por esta razón, no. La misma ley lo asigna. ¿Ya? El tema es imperativo, se asigna por ley. Entonces, si quiero saber si un crédito tiene derecho a devolución o no, ¿qué tengo que hacer? Leer el artículo o la ley que crea ese crédito. Por ejemplo, los impuestos territoriales. Los impuestos territoriales, el impuesto de contribución, ¿es un crédito o no es un crédito? ¿Sí? ¿No? Lean el artículo 20, ¿eh? Solo el 20. Y ahí mismo ustedes van a leer el 20 y va a decir con impuesto territorial y te va a decir si tiene o no tiene derecho a devolución. El mismo artículo te lo dice. Lee el 33 bis y el mismo artículo te lo dice. Lee la ley de los gastos de capacitación y la ley te lo dice. Entonces, que un crédito tenga o no tenga devolución, ¿eso de dónde emana? De la ley o el artículo que lo crea.
respuesta que tenía relación con los regímenes, pensando en los impuestos, pero en el impuesto de primera categoría. Sí, la misma figura Sí. quiero decir de una 14A tiene derecho a Claro. Lo había enfocado así. No. Claro, es que la respuesta con ese enfoque está para la restitución. La restitución se va a dar solo, única y exclusivamente cuando un crédito provenga de una 14A por concepto de RLI. Si tengo cualquier otro crédito, gasto de capacitación, 33 y cualquier otra cochinada, es sin restitución porque la restitución es solo del 14A, por las rentas que genera un 14A. Si tenemos una renta de un 14 de 3 o de 8, ¿tiene restitución? No. Entonces, raya para la suma. ¿De qué depende que tenga devolución o no? Del artículo que lo crea. ¿Cierto? ¿Y de qué depende que sea con o sin restitución? Si es del 14A o no. Si es 14A es el único que tiene restitución. Cualquier otro sin restitución. ¿Cuál es la pregunta 5, David? ¿Cuál es el tratamiento de una multa fiscal de vengada no pagada en renta líquida y en serio? ¿Cuál es el tratamiento de una multa fiscal devengada y no pagada en la RLI y en el CPT? Y la respuesta sería... En renta líquida se ¿Ya? pero no se corrige. Bien, excelente. ¿Eso se nota que he hecho los ejercicios en clase o los de la prueba? No me pueden decir no lo sé porque son las preguntas, salen de ahí. ¿Y en el CPT? No lo sé, me has dicho. Es que puede no saberlo, no recordarlo. Si también no lo recuerdo. Tenemos que ver que si la multa fiscal está solo devengada, no está pagada, está como deuda. ¿Cuál sería el asiento contable de la multa fiscal? Cuando se paga la cuestión es multa fiscal contra banco. Ahí no se reconoce el devengo. ¿Por qué no se reconoce el devengo? ¿Por qué? ¿Se la pagué? No. Tiro. ¿Por qué no reconocemos el devengo cuando pagamos la multa fiscal? ¿Se acuerdan del devengado, no? ¿Sí? ¿No? Bueno, en RDI se suma y en CPT se tiene que excluir de los pasivos exigibles. Es decir, no se puede restar en el CPT. En la RLI la sumo y en el CPT no la puedo restar esa deuda que voy a tener ahí incorporada a la contabilidad. Eso porque no está pagado. Eso es porque no está pagado. Chiquillos, tiempo cumplido. Las otras preguntas las dejan ahí como tenía para la casa. Y las vemos la próxima semana cuando ustedes traigan respuesta y tengan ánimo participativo. ¿Vale? Se cuidan, que tengan una buena semana. Dicho sea de paso, el examen ya lo tienen en su poder. Así que lo pueden analizar y hacer cuantas veces quieran. Unas 4 veces.